Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 11 de julio del 2015. Felicidades a Joel Hernández del Popeye, quien cumplió años el 9 de julio pasado. Muchas felicidades, Popeye. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México, y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hoy es Día Mundial de la Población y en México, del total de 117.3 millones de habitantes que se registraron en el último censo de población, casi la mitad, 53.3 millones de mexicanos, están en situación de pobreza y de pobreza extrema, o estamos, porque la mayoría no ganamos lo suficiente para comprar una canasta básica de alimentos. Saludo a Martín Esparza, quien hoy no nos acompaña en el estudio, pero va a estar en el segundo bloque vía telefónica comentando los asuntos del Sindicato Mexicano de Electricistas. Saludamos a todos los electricistas en resistencia, activos y jubilados. De acuerdo al último diagnóstico de la pobreza que hizo el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, en 2012, el número de mexicanos sin seguridad social aumentó a 71.8 millones y la población con ingresos inferiores al precio de la canasta alimentaria aumentó a 23.5 millones. De acuerdo al CAM de la UNAM, la mayoría de los mexicanos podemos comprar el 35% de la canasta básica. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Licenciado Luna, buenos días. ¿Qué tal, Lulu? ¿Cómo está usted? Buen día. Buenos días a todos los que nos acompañan en el estudio. Ya los iremos presentando conforme vayan participando y por lo pronto entramos con la información. Oro Negro es una empresa de funcionarios y exfuncionarios públicos y de altos ejecutivos del monopolio Televisa que brinda servicios a petróleos mexicanos a precios alzados o precios inflados, como le llaman también, y tiende a quedarse con actividades de esta empresa productiva mexicana. Oro Negro ahora se subsidia con los ahorros para el retiro a través del Banco Banamex y no garantiza devolvérselos a los trabajadores ni darles ganancia, pero sí usarlos para beneficio de estos exfuncionarios públicos. Para hablarnos del tema a fondo se encuentra con nosotros en Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, el ingeniero José Mario Galicia Yepes, coordinador colegiado del Comité Nacional de Estudios de la Energía. Bienvenido al RIN Laboral. El RIN Laboral. Sí, buenos días a todos los compañeros que nos acompañan aquí al auditorio de Radio Frecuencia Laboral. Qué triste es lo que vamos a comentar muy rápidamente aquí. Oro Negro y sus capos es una compañía que constituyeron efectivamente con dinero de las AFORES, que no refleja en lo más mínimo utilidades para los ahorradores. Y como yo menciono aquí, son socios y coyotes para mi punto de vista. Ellos encabeza Gil Díaz esta compañía, el hijo de el exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gil Díaz, y un gran número de familiares. Esto era un plan ya premeditado, como lo hemos venido diciendo. Se están repartiendo no solo a los extranjeros, sino a los amigos, estas compañías que producen. Ellos, aparte de dar asesoría y otras actividades, lo que les interesa son las plataformas. Actualmente tienen ya 5 plataformas. La renta de cada una de ellas es por $50,000, es decir, 800,000 pesos diarios. Si hubiera habido una inversión, una visión y una voluntad política,
lo hubiera comprado Petróleos Mexicanos solamente con el 5% del presupuesto de Pemex Exploración Producción. Miren qué grandes negocios. En 3 años recuperan el valor y todavía ganan arriba de 20 millones de dólares en esta operación. Contrataron 3 inicialmente, ahora la meta es llegar a 12 plataformas y la vida útil aproximadamente de ellas son 30 años. Si las contrataron en 10 años van a ser totalmente pagadas con esta renta. ¿Y qué sucede después? Pues que todo lo demás es utilidad, es ganancia. ¿Quién está involucrado en esto? Así muy rápidamente yo diría, directores, por ejemplo, que fueron de Petróleos Mexicanos, ¿no? Suárez Coppel, inclusive, Lozoya Austin, que es el actual director de Petróleos Mexicanos, y algunos otros. Entonces, vemos que es un saqueo tremendo, nada de beneficio para el país, solo para unos cuantos que están manejando Petróleos Mexicanos. Y en la televisión nos dicen a través de sus spots, ¿no?, que son los beneficios que arrojará o que arroja ya la reforma energética, en especial la del petróleo, lo cual es una falacia. Los beneficios son absolutamente para este tipo de gente, ¿no? Podemos ver también que ahora es muy grave que la ronda 1 y la ronda 0 ya no va a participar Petróleos Mexicanos. Ellos usan el argumento de que la baja de los precios del petróleo, esa es una gran mentira. Lo que sucede es que le había quedado a Petróleos Mexicanos por ley una parte de esos contratos, de los 14 bloques que se van a licitar. Bueno, pues ahora se declara Petróleos Mexicanos insuficiente, incompetente, y entonces se va a asociar con compañías. Pero ¿qué sucede? Que esa información es privilegiada, ya la tenían, y se la van a pasar directamente y van a venir a extraer el petróleo que es de nosotros. Totalmente apátridas, porque es información exclusiva para que la nación se beneficie y se la están dando a empresas extranjeras. Información de exploraciones que hizo Petróleos Mexicanos con recursos públicos. O sea, eso debió haberse sometido pues a juicio político a estos funcionarios, porque están cometiendo una traición a la patria, sí, aparte de apropiarse de los bienes nacionales. Sí, definitivamente el gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto, bueno, pues son una serie de traidores. Cualquiera que nos los presenten por ahí tiene esta información privilegiada, ¿no? Ya decía yo, Ramírez Corso y algunos otros directores. Y siguen teniendo por ahí el control de la industria petrolera, pero nada de beneficio para el país, Luli. Sí, y lo más grave es que ahorita está sesionando la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y ya se va a acabar la legislatura. Entra una nueva legislatura, o sea, nuevos diputados, los senadores van a ser los mismos. Y como que se paraliza todo, ¿no? Porque esto ya debería estarlo analizando la Auditoría Superior de la Federación con el sistema anticorrupción que ya se echó a andar y que deberían ya estar investigando qué está pasando en Petróleos Mexicanos, porque verdaderamente lo están desmantelando. ¿Cómo es posible que la principal empresa petrolera mexicana no vaya a participar en la explotación de los recursos petroleros marinos? Y un área que habían dejado exclusivamente para Petróleos Mexicanos. Él confirmaba que había el equipo suficiente y el personal capacitado para explorar y extraer el petróleo. Ahora no, estas compañías como Boronal creo que sube como la espuma del mar, ¿no? En solo 2 años ha tenido grandes, pero grandes asignaciones directas. No hay ninguna licitación, están violando la ley, hacen lo que quieren, como lo hemos manifestado muchas veces. ¿Y quiénes somos los que salimos perjudicados? Pues toda la ciudadanía, como bien los dice, ¿no? Era la columna vertebral de nuestra economía. Y ahora con la aplicación del contrato que termina ya este mes, pues también se van a ver reflejadas esas desventajas para los trabajadores. Sí, porque están planteando despedir, como veíamos hace 15 días, que sí, nos acompaña aquí también, van a despedir a 60,000 trabajadores sindicalizados y 10,000 no sindicalizados. Entonces, la situación es grave. Ya iniciaron los despidos antes de la revisión, ¿no? Sobre todo en el sur del país, y eso va a ser más grave, va a haber más pobreza, menos economía para nosotros, para el país en general. Sí, pues ya están hablando del presupuesto base cero
y dicen que es una reingeniería para que se oiga bonito, pero lo que es en realidad es un recorte presupuestal a ciencia, tecnología. ¿Y cómo va a progresar la nación si no progresa la ciencia y la tecnología? Pero además, Luli, son tramposos, mire, porque como Oro Negro no tenía el capital suficiente, ni el personal, ni los requisitos mínimos para poder competir, tuvieron que comprar algunas compañías que estaban en quiebra, como es Protexa, ¿no? Como son otras compañías de corte internacional, para poder cubrir esos aspectos. Se asociaron también con parte de una compañía allá en Singapur, y es la forma en que vienen operando. Y después, sin tomarnos en consideración a los ahorradores, toman el dinero para hacer sus negocios. A ellos sí les reditúa grandes cantidades de dinero, y si no investigamos, pues ni siquiera nos damos cuenta, y cuando queremos retirar ese dinero, pues ya no nos ya lo desaparecieron, ¿no? Bueno, pues vamos a publicar esto que nos está comentando, que usted lo escribió, también hizo su información por escrito, la vamos a publicar en www.frecuencialaboral.com. Mañana temprano o por la tarde ya la podrá leer, y vamos a seguir pendiente de este despojo a la nación a través de Petróleos Mexicanos y las empresas que se están creando, justificándose con la privatización energética. Nos vamos a más información. Muchísimas gracias. Y la semana pasada se nos quedó pendiente el despertar del gallo, y ahorita vamos a dar la respuesta. El despertar del gallo. Bueno, habíamos preguntado que qué puede hacer un trabajador cuando no le pagan utilidades o le pagan pocas utilidades y considera que la empresa está ganando, como es el caso de Honda en Jalisco. ¿Qué puede hacer? La ley establece en el artículo 121 de la Ley Federal del Trabajo que los trabajadores tenemos derecho a solicitar información al patrón de cuál fue su monto de utilidades. Eso un mes después de que entregó su declaración ante Hacienda, su declaración anual. Es decir, los patrones, si son personas físicas, la entregan en marzo, y si son personas morales o empresas, la entregan en abril. Un mes después, el trabajador puede solicitar al patrón que le entregue un reporte o una copia de lo que reportó Hacienda, bajo el compromiso de que no lo puede hacer público. Y si no se lo quiere entregar, puede ir a Hacienda y solicitarlo, nada más que la ley sí establece que tiene que ser el titular del sindicato, y ahí ya estamos, ahora sí que mal, porque hemos estado viendo últimamente que la mayoría de los contratos colectivos los tienen sindicatos que son más bien beneficiarios de la empresa y no sindicatos independientes. Entonces, pues por ahí ya hay un obstáculo. Pero dice que también puede ser la mayoría de los trabajadores. Entonces, pues a lo mejor por esa vía, y poniéndose de acuerdo, los trabajadores pueden solicitar una copia ante Hacienda para saber si realmente la empresa tuvo utilidades o no las tuvo, y hacer todo un procedimiento que se establece a partir del artículo 121 hasta el 128 de la Ley Federal del Trabajo, para que Hacienda pueda emitir un fallo al respecto. Pero ¿qué más puede hacer, licenciado Luna, si no acude ante Hacienda? ¿Ante qué otra autoridad puede acudir el trabajador? Bueno, yo creo que habría que precisar también que quiénes están excluidos del reparto de utilidades, porque luego puede haber gente que quiere o piensa que tiene derecho. Exacto. Los que están excluidos son las trabajadoras domésticas, los trabajadores eventuales que trabajaron menos de 60 días en un año, o sea, en el año fiscal, los directores, gerentes administrativos de las empresas, y los trabajadores que fueron contratados por honorarios. Es decir, que es una práctica que se viene haciendo por el trabajo por honorario. Están excluidos. En el caso de que no haya reparto de utilidades, o sea que definitivamente dijeron no hay reparto de utilidades, el reclamo o la petición se tiene que hacer ante el SAT para que haga una auditoría. En el caso de que haya reparto de utilidades y que estas consideren los trabajadores que fueron menores a lo que ellos creen que debió haber sido mayor su utilidad, tienen que ir ante Profeco o ante la Secretaría de Trabajo o ante la Comisión Intersecretarial de la Comisión Nacional, que es la que se encarga del reparto de utilidades, determina el monto de reparto de utilidades, que para este año
determinaron que debía de ser el 10% del gravamen, o sea, de la utilidad neta que hubiera tenido la empresa. Lamentablemente muchos trabajadores todavía piensan que es ante la Junta local o ante la Junta federal donde se puede reclamar esto. Las juntas están impedidas para conocer este tipo de situaciones, o sea, no es a través de una demanda común, sino es una demanda administrativa. Y realmente, pues aquí lo que puede determinar que el trabajador pueda recibir una utilidad, pues es la capacidad de organización que pueda tener, porque individualmente es muy complicado que le puedan incluso hacer caso, como usted ya lo mencionó acertadamente, y efectivamente la ley está reglamentada del artículo 117 al 131, cómo debe originarse pues el reparto de utilidades, pero esos son los mecanismos que existen. Pero no obstante esto, yo creo que cualquier trabajador tiene el derecho de reclamar su utilidad, y esos son los mecanismos que tiene que hacer. Hay otras cuestiones, por ejemplo, las outsourcing, que es una forma muy común de hacerlo. Las outsourcing también están obligadas a pagar las utilidades, pero tienen que leer su contrato, si el outsourcing, o sea, el contrato mercantil, cómo lo tiene fijado con la empresa que contrató el outsourcing. Porque si el outsourcing deslinda eso, entonces tienen que hacer su reclamo ante la empresa que hizo el contrato principal. Bueno, aunque la Ley Federal del Trabajo establece que el outsourcing y el patrón que la contrata son solidariamente responsables. Entonces, si no lo paga el outsourcing, lo tiene que pagar el patrón, pero alguien tiene que pagar las utilidades. Ya hay que se peleen entre ellos, pero la realidad es que el trabajador tiene derecho a las utilidades aunque trabaje en un outsourcing. Y lo más importante es que usted aclaró, no es ante la Junta Federal ni ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje el trámite, es ante el sistema de administración tributaria, y dice usted que ante la Profeco. Profeco. Bueno, pues ahí están las instancias. También las empresas que se acaban de instalar tienen 1 año o 2 para... Y las que están en quiebra pues tampoco pagan utilidades. Pero eso sí se justifica, hay que investigarlo. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Saludamos a nuestros colaboradores voluntarios, Antonio Peregrino, el amigo bombero Peregrino, que hoy no puede estar con nosotros porque está en un curso de capacitación, Joel Hernández el Popeye, que acaba de cumplir años, al licenciado Jesús Luna, Andrea Luna, quien nos apoya contestando sus llamadas y transcribiendo algunas de las entrevistas que publicamos en nuestro portal para que usted pueda pues leerlas y analizarlas más a fondo. Muchísimas gracias. Hoy está Lupita acompañándonos también y apoyándonos en los teléfonos. Tenemos llamadas del auditorio de Daniel Hernández. Hubo una manifestación muy grande de acereros en Coahuila y pide que hablemos al respecto. Bueno, rápidamente, sí hubo una manifestación el 30 de junio porque están reclamando que está entrando acero chino y los están desplazando, y hablan de que va a haber como 90,000 desplazados, 90,000 personas en Coahuila, que de por sí no hay empleo, se van a quedar sin trabajo porque el gobierno está permitiendo que entren productos a precio más bajo de los que se producen en México. Tenemos más llamadas, pero ya tenemos a Martín Esparza en la línea telefónica. Muy buenos días, Martín, ¿cómo estás? Bien, Lulú, amigos de la auditorio, muy buenos días. Martín, el martes van a hacer la asamblea para que tomen formalmente posesión los miembros del comité que ganaron las elecciones, entre ellos la Secretaría General que tú encabezas. Sí, es muy importante señalar a todos los que escuchan y a los miembros activos en Resistencia, jubilados y trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, que ya está la circular para la Asamblea General para la toma de posesión para el periodo 2015-2017. Se va a llevar a cabo en el auditorio de Insurgentes número 98 a partir de las 5 de la tarde. Es sumamente importante la presencia de los trabajadores, de los jubilados. Con esa toma de posesión termina nuestro proceso electoral establecido en nuestro marco estatutario. Entonces es la invitación a todos los trabajadores, a todos los jubilados y a las organizaciones que han acompañado este proceso de lucha de más de 5 años, 8 meses, que es sumamente relevante mantener el trabajo político de nuestra organización. Entonces es la información que quería darles. También me parece sumamente importante un acontecimiento que se llevó a cabo del día 7 al 9
de este mes en Bolivia. Tuve la oportunidad de estar en el segundo encuentro de los movimientos sociales y populares, una discusión importante, 1.500 delegados de América Latina, del Caribe, de Europa, también hubo de Asia, de Medio Oriente, sobre la discusión de lo que está pasando a nivel mundial con esta política económica y capitalista de despojo de los recursos naturales de las naciones, el despojo de los derechos humanos fundamentales de los trabajadores y de la sociedad en su conjunto. Tuvimos oportunidad de dialogar con el presidente de Bolivia, Evo Morales, donde explica el proceso que están llevando a cabo en Bolivia de la renacionalización de los hidrocarburos, de la electricidad, donde hoy la economía de Bolivia tiene reservas importantes y que se está construyendo infraestructura. Pero lo relevante también fue el mensaje del Papa Francisco, donde hace un llamado a toda la sociedad en su conjunto, independientemente de la religión a la que estén o que no tengan religión, pero que nos llama a la discusión sobre temas como es el calentamiento global de la Tierra, como es el tema de esta política capitalista que no nada más despoja a todos los mexicanos y a todos los seres humanos, sino que además dice es inmoral que mientras una poca parte de la población concentra la riqueza a nivel mundial, pues hay gente que no tiene trabajo o que le quitan sus derechos, hay gente que no tiene tierra para cultivar y mantener la soberanía alimentaria, y hay gente que no tiene prácticamente pues una vejez digna con una pensión que les permita vivir. Y me parece relevante porque es un llamado a la discusión, al análisis, a que no nos quedemos callados, a que nos organicemos. Después de este evento, en días próximos va a estar también en Cuba y va a ser un arribo él en la Organización de Naciones Unidas para abrir la discusión sobre estos temas que nos parece sumamente importante para el pueblo mexicano, porque toda vez que en el mundo están las luchas por recuperar el control o su autonomía y soberanía energética, pues en nuestro país aprobaron una reforma los diputados senadores a propuesta del presidente, donde no nada más despojan a los mexicanos del petróleo, de la electricidad, de su agua, de su gas, sino que ahora van a saquear la tierra con esta llamada técnica del fracking, que es sacar el gas shale, perforando la tierra, metiéndole gran presión de agua y químicos que prácticamente en otros países están ya rechazando. Pues son temas relevantes que me parece importante que los escuchas lo tengan muy presente, y de que vamos a continuar la discusión sobre lo que han venido haciendo de manera ilegal los diputados y senadores desde la que es la República para imponer reformas que lo único que están generando es ingobernabilidad en todo el país. Sí, Martín, y bueno, también hay buenas noticias, están recorriendo ya 25 instalaciones para que se agreguen al cúmulo de bienes de luz y fuerza que se le van a regresar al Sindicato Mexicano de Electricistas. Lo habíamos venido haciendo, se retomó el calendario. El problema de no poder asistir al programa de radio es que en un ratito más vamos a llevar a cabo una reunión con la Secretaría de Gobernación hoy sábado. Va a estar la Secretaría del Trabajo, Gobernación, la Secretaría de Energía, el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes y nosotros para discutir ya el documento final, que es el memorándum de entendimiento que detona todo este esquema. Pues estoy seguro que el día de hoy tendremos ya noticias importantes y las daremos a conocer en la Asamblea. El proceso, el cual discutimos en noviembre del año pasado, y me parece que estamos en días de poder discutirlo en nuestra Asamblea, de que se observe, se discute y en su caso se apruebe, pues para detonar todo el esquema donde entraría la empresa de generación eléctrica más la cooperativa de producción y servicios. Bueno, pues felicidades, Martín, que se consolide este convenio y que se reinserten en su actividad laboral. Muchísimas gracias, Martín. Gracias, Lulu, gracias por todos el esfuerzo que se hace para este medio alternativo, que es sumamente importante. Ya habrá tiempo de discutir sobre los resolutivos del segundo encuentro mundial de movimientos sociales y populares, y uno de los temas es la necesidad de crear espacios alternativos donde la población pueda analizar y hacer pues un juicio sobre
lo que se está haciendo en cada uno de los territorios, se plantea entonces una de las formas de organización y de lucha es tener medios alternativos con información muy objetiva que permita a todos tener muy claro hacia dónde están llevando estos capitalistas al propio planeta. Entonces me despido de ustedes, que tengan un buen fin de semana. Saludo al licenciado Jesús Luna, aquí que conduce cada 8 días, a los que están los controles técnicos y a los que hacen posible de que Frecuencia Laboral llegue a todos los hogares. Muchas gracias y muy buena suerte. En más información, el gobierno mexicano tiene plazo hasta el 1 de septiembre del 2015 para entregar la documentación que demuestre que no hay contratos de protección en México o que no se promueven, como lo dijo el titular de la Secretaría del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida. Esa sería la única forma de que el gobierno mexicano sea borrado de la lista negra en que entró en junio pasado, cuando la Organización Internacional del Trabajo revisó el caso de la libertad sindical, artículo 87 de la OIT, y que se dieron cuenta pues que aquí hay muchos contratos de protección, o sea, contratos que los mismos trabajadores desconocen que existen y que evitan que tengan derechos laborales. Bueno, pues durante el conversatorio que organizó la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal el miércoles 8 de julio del 2015, sobre las recomendaciones que hizo la OIT al gobierno mexicano a principios del mes pasado para que cumpla con el convenio 87 que garantiza el derecho de los trabajadores a asociarse en sindicatos de forma libre y con conocimiento de causa, Susan Miller, secretaria general adjunta y encargada de proyectos de Industrial All Global Union, recomendó también a las organizaciones de trabajadores que entreguen pruebas de que sí existen, porque dice que si solo va el gobierno a entregar sus pruebas de que no existen los contratos de protección, pues es a lo que le van a hacer caso, y que si los sindicatos no presentan la contraparte, pues entonces ya va a ser un caso perdido para los trabajadores, cuando en México pues está más que demostrado que sí hay este tipo de contratos, licenciado Luna. Así es. Bueno, vamos a escuchar parte de lo que dijo. El gobierno va a estar obligado de comunicar a la OIT una memoria sobre los avances para cumplir con estas recomendaciones antes de la próxima reunión de la Comisión de Expertos. La próxima reunión de la Comisión de Expertos es en noviembre de este año. El plazo para entregar memorias y el plazo para entregar esas memorias es el 1 de septiembre. Queda un mes y medio. Cada organización sindical tiene el derecho de enviar quejas, ejemplos de donde el convenio 87 sigue sin ser implementado por el gobierno de México, donde hay casos flagrantes de convenios colectivos. Bueno, ¿y cuánto gana un sindicato de protección para evitarle a los empresarios y al gobierno que los trabajadores les reclamen el cumplimiento de los derechos laborales? Pues se hizo una conferencia el jueves pasado, curiosamente por los sindicatos que están siendo acusados de tener contratos de protección. O sea, los sindicatos afiliados al PRI, que son la CTM, estaba la CROM, estaba la CTC, también estaban los de Volkswagen de México, y ellos formaron una red con investigadores porque dicen que a ellos también les interesa acabar con estos contratos de protección. Eso llama la atención porque son las centrales obreras acusadas. Sin embargo, yo hace años hice una investigación sobre el tema, y también hay sindicatos independientes, o que se dicen independientes, que hacen contratos de protección, argumentando que si no lo hacen, entonces van a venir los charros a hacer el contrato de protección. Entonces, ¿quién es más charro, o se justifica eso, licenciado? Yo creo que no. Mire, aquí la situación es que entendemos por un contrato de protección, y un contrato de protección no es de que los trabajadores desconozcan su sindicato o desconozcan sus condiciones de trabajo, sino un sindicato de protección es aquel que en contubernio con la empresa se ponen de acuerdo para ver cómo transforman las relaciones de trabajo sin el consentimiento de los trabajadores y vulnerando derechos de estos. Y por otro lado existe también un consentimiento de las autoridades de permitir ese tipo de prácticas. Entonces, efectivamente esto lo encontramos no solamente en los llamados sindicatos oficiales, sino en algunos casos en sindicatos llamados independientes,
en que hay una ausencia total de democracia entre sus trabajadores, de poder que estos participen. Ya si no quieren participar los trabajadores, porque también hay trabajadores que no les interesa en lo más mínimo el camino de su sindicato y de su propio trabajo, pero ya es responsabilidad de cada quien, ¿no? Pero hay muchos sindicatos llamados independientes que no tienen esa práctica, ¿no? Incluso una forma es sancionando a sus propios agremiados para que no participen en... Claro, o despidiéndolos cuando cuestionan al líder. Así es. Cuando uno de los principios básicos de la democracia es cuestionar qué está haciendo el presidente, el funcionario, el dirigente, porque si no hay cuestionamiento, pues no hay democracia, es decir, se corrompen, se amafian, en fin, o claro, se reeligen eternamente. Aunque esos cuestionamientos tienen que ser razonados, fundamentados, fundados, porque también cuestionar por cuestionar es... Claro, pero no por cuestionar va a perder usted su derecho a la participación sindical. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Bueno, ¿cuál es el negocio de los contratos de protección? Pues eso lo comentó Jesús Enrique Ramírez, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros de México, la CROM, que hizo una investigación sobre los contratos de protección y vamos a escuchar cuál es el negocio. Contrato colectivo de protección se le llama un documento firmado a espaldas de los trabajadores entre un empleador y una persona que detenta un registro sindical, quien garantiza al patrón protegerlo de alguna otra alternativa sindical o de sus propios trabajadores a cambio de un estímulo económico, porque nuestra legislación permite los emplazamientos a huelga por firma de contrato colectivo y entonces hay muchos sindicatos que se dedican precisamente a eso. En cuanto saben que va a haber una nueva empresa y que ya están moviendo materiales, los emplazan para obtener un provecho económico al respecto, no precisamente que les interese los trabajadores. Yo hice una investigación académica, tengo un libro de contratos colectivos de protección que me editó la Universidad Autónoma de Aguascalientes y en esa investigación observamos que ofrecen los contratos de protección a estos empresarios, por ejemplo, un personaje que quiera cubrirse, su plan sería de 50 trabajadores, pues le estarían cobrando alrededor de unos 2 salarios mínimos cada mes. O sea, estamos hablando de alrededor de 4,000 pesos mensuales, porque escogen el que cueste más barato y al que les ofrezca mejores condiciones. Y entonces empieza a abaratar el asunto. Es que esto es un comercio, o sea, se ha vuelto un negocio. Como hay algunos que tienen hasta 500, 1,000 o 2,000 contratos de esta naturaleza, un solo sindicato, si decimos que en unos cobra 4,000, 10,000, 8,000, pues es muchísimo dinero. O sea, uno solo sí nos parecería irrisorio, pero firman muchísimos contratos y cada mes más yo creo que hasta batallan para ir a cobrar. Pues si tienen 1,000 contratos de protección de a 4,000 pesos, pues entonces sí es mucho dinero. Pero dice aquí también hay una responsabilidad de los patrones, porque hay dos partes, uno que se corrompe y el otro que corrompe. Y todo el mundo dice, no, los sindicatos sí, y los patrones que tanto se dan sus golpes de pecho, hablando de corrupción en México, son los principales que fomentan este tipo de situaciones, con el propósito de elevar sus ganancias, evadiendo seguridad social, evadiendo reparto de utilidades, que es una de las cosas más importantes, y aumento salarial. Así es. Porque es como se reparte la riqueza en México. Bueno, pues tenemos más información, ya empezamos a correr con el tiempo. Hugo Manuel Bautista, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Transporte del Distrito Federal, y Álvaro, ¿cómo está? Preséntese, por favor. Tal? Buenos días a todos. Buenos días al auditorio. Mi nombre es Álvaro Piñón Salinas y soy el secretario de Trabajo del Sindicato de Trabajadores del Transporte. Bienvenidos. Gracias, Lulú. Buen día a todos los radioescuchas, a todos los presentes aquí. Principalmente a los trabajadores del transporte de la ciudad del sindicato, que viene siendo el organismo RTP. Primero quisiera agradecer un amplio reconocimiento a todos los trabajadores y trabajadoras que asistieron el mes de junio a reuniones de trabajo. En los distintos módulos fueron varios días, en horarios muy tardes, hasta las 2 de la mañana, que es la hora que concluyen algunos y algunas, para darles a conocer el plan de trabajo que estaba manifestando el sindicato.
En estos 8 días de reuniones de trabajo en los distintos módulos, donde la base trabajadora, al explicarle cuál era el plan de trabajo, manifestaron un compromiso de brindar una mayor calidad del servicio al público usuario, ¿verdad? Y para ello, en los próximos días vamos a celebrar una asamblea general extraordinaria, exclusivamente sobre este punto. Es necesario darles a conocer a los ciudadanos, principalmente a los usuarios, que están formando unos grupos bilaterales, una parte del organismo, una parte del sindicato, para entrar en un tema ya no solamente ordinario, sino un tema extraordinario de revisión de refacciones que han ido comprando. Armar de tal manera unos juegos que se pueda hacer un complemento de un servicio preventivo a los autobuses. Si no se realiza este servicio como debe ser, conforme a la ficha técnica, conforme a la bitácora de cada autobús, no se va a poder llevar a cabo una calidad del autobús y por lo tanto no va a haber existencia y duración en el tema de los autobuses. ¿A qué me refiero a esto? Como no existe a hoy un servicio preventivo correctamente, los autobuses pues están en mal estado, ¿verdad? Y si eso le sumamos que no hay una revisión de esos 80 puntos que el sindicato ha manifestado en esos 3 años, bueno, pues totalmente nos dejan en un estado muy inconveniente. Por eso hacemos un llamado a los usuarios, que se crea un vínculo completamente directo para que también ellos participen y tengan conocimiento de lo que se va a realizar dentro de los talleres, ¿verdad? Se debe respetar el derecho que tienen como usuarios de un transporte digno, eficiente y barato. Y si a esto le sumamos lo que hoy el jefe de gobierno ha hecho un pronunciamiento el día lunes 29, en donde anuncia una licitación pública internacional de autobuses, por la cual ya inició, y vemos claramente que a partir de este mandato, el jefe de gobierno se ha venido haciendo compra, por lo menos en RTP, compra de autobuses. Se compraron hace 2 años 40 Hyundai, hace un año 50 Mercedes-Benz, que ya en estos días van a ser el banderazo, y ya de estos próximos van a ser 191 autobuses. ¿Por qué decimos esto? Porque anteriormente fueron arrendados con el anterior jefe de gobierno, y eso descapitalizó el programa operativo anual de la RTP. Y sobre ese tema es muy importante hacer un llamado al jefe de gobierno, que en esta licitación que ya inició, que está en proceso, solicitarle que haya una visita a las armadoras, que no vayan a hacer una compra indebida, que hagan una visita a las armadoras, que realmente haya un consenso bien sobre el tema de las vialidades que tenemos. ¿Por qué decimos nuevamente esto? Porque los primeros 30 Hyundai que fueron arrendados fueron comprados sin considerar las vialidades, y esto perjudicó porque tuvieron demasiadas fallas, el sistema de frenos, el sistema de llantas, y vino a afectar todo esto, y hoy se vive crisis todavía en la RTP. Por eso decimos que el vínculo que tiene que hacerse con los usuarios tiene que darse con mayor claridad, ¿verdad? Tiene que darle difusión, llámese con ruedas de prensa, llámese que entren a los talleres para que vean la calidad que hoy el sindicato se compromete y todos los trabajadores a desarrollar en esos autobuses. Si no se hace de esta manera, vamos a caer en el mismo juego de minuta tras minuta, y finalmente la administración del organismo no va a cumplir. Por eso, nuevamente, insistimos, vamos a dar los teléfonos del sindicato para que haya una relación muy estable con ellos, sobre todo en el tema también del correo, para que nos envíen. Si me permite dar el correo, sí. Es sttp-df2012@hotmail.com. Están más los teléfonos 30 96 31 61 62 y 63, con esas líneas. Y la dirección es Avenida del Taller 367, Colonia Álvaro Obregón, Delegación Venustiano Carranza. Hay que hacer el llamado a los usuarios, hay que hacer el compromiso de redoblar el esfuerzo en la calidad, por lo menos lo que nos corresponde al sindicato. Ya si el organismo no lo cumple, que la ciudadanía le demande. Claro. Y quiero nada más hacerles un comentario, porque ya nos está correteando el tiempo, de que en el Senado de la República, en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se discutió el tema de los metrobuses que cobran el transborde, lo cual no debería ocurrir, y sea un exhorto para que no cobren el transborde de una línea a otra, porque ya de por sí cobran caro, 6 pesos, y luego hay que pagar otros 6 pesos si se transborda. Bueno, y ahí algunos senadores, una senadora y un diputado del PAN hablaron diciendo que donde había metrobuses también había, como en la línea 4 del metrobús,
también había camiones de RTP y estaban pidiendo que los quitaran. Entonces, para que se pongan abusados. Nada más lo dejo así en la mesa, ya después ustedes revisan la versión escenográfica de la página del Senado, porque entonces, pues ahí está un foco rojo, o tendrán que explicarle a los senadores y diputados por qué debe existir RTP y no los metrobuses, porque uno cobra 2 pesos y el otro 6 pesos. El mes pasado se cumplió 10 años de Metrobús y hubo un programa en el Canal 11 sobre eso y hablaron maravillas del Metrobús, pero el Metrobús no entra a la media y alta montaña, RTP sí. Pero hablan maravillas porque no lo usan. Claro. Porque quienes lo usamos es terrible, o sea, no hay suficientes metrobuses y van haciendo una contaminación de ruido horrible porque van tocando el claxon cada medio minuto, de verdad que uno termina... No, sí, pero me refiero al borde del colapso. ¿Quién hablaba maravillas? Finalmente nada más los inversionistas, los capitalistas. Porque no usan el Así metrobús, es, pero a ver que dejen el carro y que usen el metrobús a ver si hablan maravillas. Pero las personas vulnerables para este RTP, para darles un mejor servicio, la media y alta montaña. ¿Y por qué son 2 pesos los que pagamos? Yo prefiero usar un autobús de 2 pesos que uno de 6 pesos que tiene mal servicio y que tiene mucho ruido. Bueno, nos vamos a más información. Está interesante el tema, pero tenemos incluso llamadas. Está Gemina Cortés Martínez, es profesora de secundaria y dice que para ella la reforma educativa es laboral, porque les quieren quitar su empleo a través de una evaluación, cuando la Ley Federal del Trabajo establece que debe haber una capacitación y evaluaciones, pero no para quitarles el empleo, sino para que mejoren en su preparación. Y dice que trabajan en condiciones muy difíciles. Ayer hubo una marcha, por cierto, muy grande en varios estados. Se sumaron estados que normalmente no se suman, como Sonora, como Jalisco, como Chihuahua, y entonces está creciendo el movimiento, pero las autoridades insisten en que no van a negociar. Entonces, pues, está entrampado el asunto y ellos ya tienen todo un plan de acción para lo que resta del año. Aurelio Gutiérrez felicita al programa y a Martín Esparza. Ernesto Brambila Raigosa felicita al Popeye y a todos los de la mesa. Dice que habiendo tantos petroleros afectados por el robo energético, sorprende que no haya uno solo enfrentando a los traidores. Bueno, hay expetroleros, aquí está uno de ellos. Sí, estamos enfrentando, tenemos ya interpuestos algunos amparos, hemos seguido con detalle todo esto que está sucediendo, denuncias, y bueno, necesitamos integrarnos más para defender. Alejandro Rodríguez dice que es jubilado del Seguro Social y a dónde hay que ir porque van al banco y no les depositan dinero, les dicen que no hay dinero. Así, esto es grave. Llama otra vez y nos deja su teléfono, si gusta le podamos hacer una entrevista, porque en Veracruz estuvieron subiendo incluso sus cheques rebotados a las redes sociales. ¿Qué pueden hacer, licenciado Luna? Pues ahí acudir ante el Seguro Social, bueno, si es el seguro o el ISSSTE, y yo creo que ahí sí procede inmediatamente ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, levantar una demanda y exponer su caso ahí. Aunque bueno, con lo que se están retardando las juntas. Bueno, pues estamos en una situación caótica en cuanto a ejercicio de la autoridad. Peor es no ejercer el derecho. Que no quieren negociar con las partes en conflicto, que no quieren atender las demandas. Pues sí está grave el asunto. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Nos está acompañando aquí en el estudio de transmisión de Frecuencia Laboral Mónica, ella es dirigente del sindicato de las prepas del DF. Mónica, ¿por qué no te presentas, por favor? Hola, buenos días. Mi nombre es María Mónica Ramírez Vázquez, secretaria general del SUTIEMS, del Sindicato de la Unidad de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior, las prepas. Prepas del DF, sí, mejor conocidas. Bueno, tienen problemas porque les quieren aplicar la reforma laboral. Así es. De hecho, ya el jefe de gobierno se pronunció, hizo un convenio, y esto, ¿qué consecuencias ha tenido? La reforma educativa, que en realidad es laboral, ¿cómo se ha reflejado en su caso? Sí, nosotros tenemos ya antecedentes. Durante meses fuimos objeto en un intento de armonización forzada con la Ley General de Servicio Profesional Docente. Todo esto integrado con la diputada Yuridia Ayala,
que cabe decir que este personaje tiene una trayectoria académica muy pobre, una carrera trunca en la UACM, y que a través de la manera en que han estado pretendiendo ingresarnos al apartado B, obviamente con esta suspensión que logramos del 123, nos ha permitido mantener, este ha sido nuestro único resguardo. Nosotros en este momento permanecemos en el apartado A. Sin embargo, por ejemplo, la contratación con la famosa nómina 8, ya la tenemos con algunos de nuestros compañeros. Los lineamientos que está proponiendo la RIEMS, la Reforma Educativa a Nivel Medio Superior, también está coincidiendo con algunas propuestas de evaluación que está presentando la autoridad hacia los docentes, tutores e investigadores. Y por si fuera poco, que fue lo que más nos llamó la atención esta semana, la declaración de Chauffé, donde ingresa la segunda parte de la iniciativa a la Cámara de Diputados, donde menciona que todos los trabajadores administrativos de la educación serán contratados y tendrán sus salarios a través de el gobierno, los ayuntamientos. Todas las escuelas y todos los trabajadores administrativos serán ya contratados a partir de los ayuntamientos. ¿Qué trae esto? Bueno, pues obviamente las garantías que trae el contrato colectivo, todos los derechos y demás van a estar subrogados, porque finalmente serán conjugados y contratados a través de los gobiernos. En específico, ¿qué está pasando en nuestras preparatorias? En este momento se está llevando a cabo la revisión sobre la evaluación docente, y las propuestas que están muy apegadas a la propuesta que tiene los lineamientos de evaluación y de la reforma. Lo más grave, y lo que desde hace pues casi 2 años, vamos a cumplir 2 años, nos llama la atención, es que en las convocatorias para la evaluación de las plazas aparecimos en la página de la SEP, cuestión que nosotros hemos denunciado y hemos solicitado que nos saquen, porque nosotros no pertenecemos a la SEP, somos una entidad autónoma. Sin embargo, ahí sigue. Eso sí, no aparece preparatorias del gobierno del Distrito Federal con plaza cero, con convocatoria cero, pero estamos ahí presentes. Entonces sí estamos preocupados, estamos en las comisiones comenzando a solicitar que se haga la participación masiva de docentes, tutores e investigadores, y sobre todo hemos insistido que tanto el director como la secretaria Mara Robles y el mismo jefe de gobierno ya solicitamos que se nos dé el convenio firmado, y se han negado. O sea, las promesas tenemos casi un mes, que esta semana sí lo vamos a entregar, sí es importante que lo conozcan, pero hasta hoy no lo conocen. ¿Y a través de transparencia? Lo hemos solicitado, ya lo solicitamos. ¿Y qué les han dicho? Todavía no lo tienen que... todavía no dan respuesta. Sí, aparentemente lo que se argumenta es que el convenio está hablando de la educación básica. Sin embargo, recordemos que ya están en proceso todos los lineamientos que marca que, de hecho, este fin de semana en todos los estados se hizo la evaluación a nivel medio, ¿no? Entonces, esto es un elemento donde estamos también, bien decía hace rato el secretario general de RTP, los usuarios, los que están gozando de los servicios que son un derecho, tienen que comenzar a organizarse y a demandar. Nuestras escuelas son unas escuelas alternativas y de seguimiento, y sobre todo de recuperación de los sistemas básicos. Por eso tenemos una tutoría, por eso tenemos asesoría, porque estamos atendiendo los niveles remediales. Y si esto comienza a limitarnos y comienza a contravenir nuestra forma de contratación, recordemos que la evaluación tiene ese sentido. Es una evaluación donde no viene un grupo externo que desconoce nuestro sistema a plantear criterios diferentes. Nuestro instituto y lo que ha aprobado el sindicato tenemos una evaluación mucho más compleja. La RIEM solamente presenta un momento de evaluación. Nosotros tenemos 3 momentos. Entonces, hemos garantizado que la actualización y la permanencia es constante. Es un trabajo que también ha apoyado el sindicato.
Sí, porque es muy importante que logren que no les quiten la plaza, ¿no? Porque lo que quieren es eso. De hecho, las prepas y la Universidad del Distrito Federal de la Ciudad de México ya tienen puras plazas eventuales y así lo anuncian. Todo el que quiera concursar para una plaza es una plaza de 3 meses y si quiere volver a concursar es otra plaza de 3 meses y párale de contar, ya no tiene derecho a mantenerse ni un año dando clases. Entonces esa rotación afecta tanto al alumno como al profesor trabajador porque ya no le permite tener antigüedad. Ni un espacio ni un contrato claro. Cabe señalar que este semestre Iztapalapa 3, el plantel de Miravalle, hubo 3 grupos donde solamente tuvieron un maestro y la autoridad argumenta no hay plazas. Obviamente cuando tenemos una defunción o una jubilación inmediatamente, pero son ya tantos los huecos, hablamos de casi 300 plazas faltantes entre administrativos y docentes que no se da abasto. Así es. Entonces está grave el asunto porque están dejando a los alumnos sin maestros y se están contratando por horas. Fíjate, ahí está la entrada. Entonces está mermando la calidad educativa en lugar de progresar, como dicen los empresarios de Televisa que están impulsando todo esto, pues estamos yendo para atrás porque la calidad educativa demerita. Muchísimas gracias. Hay mucho que comentar, pero nos vas a mandar tu escrito y nosotros lo vamos a publicar en www.frecuencialaboral mañana, que es nuestro número 500, por cierto. Mañana www.frecuencialaboral cumple con su número 500 de publicación de los problemas de los trabajadores. Tenemos más información y nos vamos a reír para no llorar. Ay, mamá. Para no llorar. ¿Qué va? Déjeme cantar, a que la pena no duela tanto. Déjeme reír. Ay, mamá. Para no llorar. ¿Qué va? Déjeme cantar, a que la pena no duela tanto. ¿Y de qué nos vamos a reír para no llorar? De que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro mantiene desde el 18 de junio del 2015 un spot en radio y en televisión en el que promueve el ahorro voluntario de 10 pesitos al día y hacen una promesa engañosa en esa cancioncita de que poco a poco un retiro más digno vas a asegurar con 10 pesitos. Eso es una mentira flagrante y para muestra un botón, nada más. En los 18 años que tiene este sistema, los trabajadores han perdido alrededor de 400,000 millones de pesos. Tenemos un testimonio sobre este tema que es de un compañero que se llama Francisco Javier Carrillo, que ha sido diputado federal, fue secretario del Exterior del SME y ahora es coordinador colegiado del Comité Nacional de Estudios de la Energía, pero ya es hora de irnos. Entonces, quiero pasarlo para la próxima semana, pero no quería dejar de mencionar esto porque él ahorró 200,000 pesos y no ha ganado casi nada. Bueno, la revista Zócalo, esa es otra información, cumple 15 años de romper el silencio y nos está invitando a conmemorarlo con una conferencia, un foro que van a dar sobre cómo debemos protegernos los periodistas de los atentados que muchos han sufrido. Los asesinatos contra periodistas siguen registrándose y vamos a escuchar lo que nos dijo el director de esta revista, Carlos Padilla. Soy Carlos Padilla Ríos, soy director de la revista Zócalo y con motivo del 15º aniversario de la revista Zócalo invitamos al auditorio a que asista el próximo martes 14 de julio a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ahí en Metro Viveros, en Avenida Universidad 1449, porque vamos a hacer un foro de derechos humanos y protocolos de actuación en la protección a periodistas. Como bien sabe el auditorio, pues en este país uno de los gremios más agredidos de profesionistas son los reporteros, son los periodistas, son los fotógrafos. Y con motivo de esos 15 años de editar la revista Zócalo, pues creemos que debemos seguir pues pensando y organizando y difundiendo cómo es que los periodistas se pueden proteger mejor de las agresiones. Pues es lamentable que todavía y a cada momento pues continúen asesinando a periodistas. Ha sido esta una de nuestras temáticas en la revista Zócalo, reflexionar acerca de cómo protegernos mejor. Ahí está la invitación.
Es hora de irnos. Hasta la próxima.